Hechos capítulo 18. El último mensaje que Jesús le dio a sus discípulos antes de que Él se fuera, antes de que Él ascendiera, fue la gran comisión. Jesús les dijo: vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esas fueron las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo. Y si Jesús se encargó de que eso fuera lo último que sus discípulos escucharan, me imagino que es porque son palabras importantes, porque es un mensaje primordial. O sea, lo último que Jesús quiso que sus discípulos escucharan es: vayan y busquen a otros discípulos, así como yo los busqué a ustedes. Y los discípulos estaban muy preocupados. Me dice el capítulo 1 de Hechos, y le preguntaban: Señor, ¿ya vas a establecer tu reino? Y el Señor les dice: no, todavía no es el tiempo, y no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las sazones. Pero les dejo esta tarea. Y esto es lo que Jesús espera que hagamos nosotros mientras que Él vuelve otra vez. Y esta es la manera en que Jesús quiere que esperemos por Él: haciendo discípulos. Jesús dio la promesa de que Él iba a regresar juntamente con el mandato de que hagamos discípulos. Entonces, la manera de esperar a Jesús mientras que Él regresa no es sentarme a orar todo el día y toda la noche. La oración es muy importante, por supuesto, pero nuestra espera por Jesús tiene que ser más activa que solamente eso. La manera de esperar a que Jesús regrese no es calentando una silla los domingos. Venir a la iglesia es importante, pero nuestra espera debe ser más activa que eso. La manera de esperar el regreso de Jesús no es otra sino haciendo lo que Jesús dijo que hiciéramos hasta que Él regrese. Y esa es la gran comisión. Y la gran comisión es hacer discípulos. Y ese es el tema del día de hoy: haciendo discípulos. La semana pasada veíamos cómo Pablo pasó una de esas etapas oscuras y difíciles en su vida, si se acuerdan. Y que se sentía desanimado, que se sentía incluso sin ganas de seguir predicando. Vimos un aspecto del apóstol Pablo que muchas veces no vemos: esa humanidad. Pero viene Dios y le da una palabra de ánimo y le da promesas. Y Pablo se levanta de esa circunstancia y continúa su camino. Y aquí vemos cómo termina su su segundo viaje misionero. Y el día de hoy vamos a ver el inicio de su tercer viaje misionero. Este viaje, Pablo no lo sabe, pero va a ser su último viaje. O sea, Pablo está yendo por última vez a visitar a las iglesias. Él no tiene idea. Antes de ser capturado definitivamente, va a ser su última oportunidad de ver a sus hermanos, de abrazar a sus hermanos. Y me encanta que iniciamos este tercer y último viaje de Pablo hablando de la gran comisión, porque desde el momento en el que Pablo se topó con Jesús en el camino a Damasco y tiene ese encuentro y se cae y queda ciego y era perseguidor de la iglesia, y hay un tremendo cambio en él, y desde ese momento en su vida Pablo se ocupó en la gran comisión. Y este es su último viaje antes de ser capturado. Pablo está a punto de entrar la última etapa de su vida, pero él está haciendo lo que Jesús le pidió que hiciera mientras que él regresa. Y vamos a ver en este estudio 4 principios importantes para cumplir con la gran comisión. Y este tema nos concierne a todos. No es solamente para los pastores, no es solamente para los misioneros. Este tema es para todo aquel que espera la segunda venida de Jesús.
¿Cuántos aquí están esperando que Jesús regrese por nosotros? Amén. Entonces la gran comisión te concierne. 4 puntos, 4 principios tomados de esta porción para cumplir la gran comisión. Número 1, confirma. Número 2, sé instruido. Número 3, sé enseñable. Y finalmente, sé fiel al mensaje. 4 principios bien importantes si queremos ser fieles a la gran comisión. Y ya oramos, vamos a entrar de lleno en el punto número 1, que es confirma. Versículo 22, si estás en Hechos 18, versículo 22. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Fíjate, Pablo había estado en Éfeso, en donde dejó a 2 amigos muy amados para él. ¿Te acuerdas? Estos 2 amigos, era un matrimonio que conoció y que empezaron a viajar con él, pero cuando llegan a Éfeso, Pablo les pide que se queden ahí. Y estos eran Aquila y Priscila. Un matrimonio que se quedó en ese momento para dirigir la obra que había empezado en Éfeso. Y se va tranquilo Pablo, después de haber dejado a ese matrimonio ahí. Y no quiero dejar pasar la oportunidad en este punto número 1 acerca de confirmar. Escucha bien esto. Lo primero que necesita estar confirmado y bien afirmado es tu matrimonio. Pablo se va súper tranquilo de Éfeso, sabiendo que dejó un matrimonio firme. Porque un matrimonio firme es la base para una iglesia firme. En 1 de Timoteo capítulo 3 me da los requisitos para los líderes de la iglesia. Y fíjate cómo dice los versículos 4 y 5, lo puedes ver en la pantalla. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Muchos quieren ser líderes, muchos quieren ser pastores, quieren hacer esto y quieren hacer aquello. Pero la base para un ministerio firme es un matrimonio firme. Y cuando me habla aquí acerca de gobernar bien su casa, no significa ser mandón, no significa ser regañón, no significa macho mexicano, aquí truenan mis chicharrones, sino que me habla de cuidar el estado espiritual de mi familia. No hay nada más triste que ver a un ministro del evangelio con un ministerio exitoso, pero con una esposa en depresión. Si mi casa no está en orden, no tengo negocio alguno en la iglesia. Y con esto no quiero decirte, pues ya para qué. Pues para qué intentas servir o para qué intentas esto, no. Ese no es el punto. El punto no es desanimarte. El punto es animarte a que cuides a tu esposa, a que cuides a tu familia. Sirve primero tu matrimonio. En orden de prioridad, después de tu relación con Dios, el número 1 es tu matrimonio. Entonces, varón, cuida el estado espiritual de tu esposa, cuida el estado espiritual de tus hijos, porque la gran comisión empieza en tu casa. Por eso la gran comisión nos concierne a todos. No es para misioneros, no es para el que se va a África, no es para el que se va a Asia, a Irak. Es para el que tiene familia en su casa y su primer ministerio es pastorearlos, discipularlos a ellos. Ahí empieza la gran comisión y de hecho ahí es donde la gran comisión se vuelve real. Así que Pablo deja este matrimonio en Éfeso, Aquila y Priscila, y regresa a Cesarea y me dice el versículo 22 que subió a saludar a la iglesia. Y esta iglesia a la que se refiere es la iglesia de Jerusalén, en donde estaba pastoreando ya Santiago. ¿Te acuerdas que Santiago se convirtió en el pastor de Jerusalén? El medio hermano de Jesús. Y me encanta esta frase, dice, y subió a saludar a la iglesia. Me gusta esto porque, ¿sabes? Hacer discípulos es todo acerca de hacer relaciones.
Muchas veces pensamos en hacer discípulos de una manera religiosa y no lo vemos de una perspectiva más humana. Dice aquí, Pablo subió a saludarlos. Y me encanta porque me muestra una relación que Pablo tenía con los creyentes de ese lugar. Y sabes, no hay mejor manera de hacer discípulos sino estando cerca de la gente, relacionándote con la gente, invitando a alguien a tu casa a comer, cenando con ellos, platicando de la palabra, enseñando la palabra, fuera del ambiente formal, fuera de aquí, de la iglesia, preocupándonos por las personas, relacionándonos con las personas, siendo parte de la vida de alguien. Cuando Jesús hizo discípulos, literalmente Él vivió con sus discípulos. No les dio un sermón nada más, no les dio un discipulado los jueves. Vivió con ellos, comió con ellos, les enseñó, les predicó, los regañó, los reprendió. Pobre Pedro se lo ponía como chancla. Pero todo en el contexto de una relación con ellos. Jesús se conectó con ellos de una manera humana para guiarlos después en un plano espiritual. Dice ahí mismo el verso 22 que después de que fue a saludar a los de Jerusalén, Él regresó a Antioquía. Y si tú te das cuenta, cada vez de que Pablo termina un viaje misionero, regresa a Antioquía. Porque Antioquía era su iglesia. Era la iglesia de Pablo. Él pertenecía a la iglesia de Antioquía. Era oveja de la iglesia de Antioquía. Siempre regresaba ahí cuando terminaba sus viajes misioneros. Y aquí vemos que termina este segundo y regresa a su iglesia a congregarse con sus hermanos. Y qué importante es esto, hablando de hacer discípulos, hablando de la gran comisión. Qué importante es tener una iglesia en la que nos congreguemos, una iglesia a la que pertenezcamos, en donde crezcamos espiritualmente. Dios no desea que andemos nada más de iglesia en iglesia sin echar raíces. Dios desea que asistamos a una iglesia en donde crezcamos, en donde sirvamos, en donde podamos ser pastoreados, donde podamos ser guiados. Aún el apóstol Pablo, misionero por excelencia, sabía que tenía que regresar a su iglesia. Y iba a su iglesia a congregarse. Y ahí es donde él había echado raíces. Y ahí es donde él estaba siendo pastoreado. Aún el apóstol Pablo. Nunca se olvidó que su iglesia era Antioquía. Y la iglesia perfecta no existe. Muchas veces en todo este proceso de buscar un lugar en donde echar raíces, veo por aquí y veo por allá y no me gustó esto y no me gustó el otro. Que si las personas son así, que si el hermano me vio de la otra manera. Hay una frase que decía muy seguido el pastor Chuck. Él decía que la iglesia es un hospital de enfermos, no un museo para santos. O sea que la iglesia está llena de pecadores. Porque para eso existe la iglesia. Si no fuéramos pecadores, ¿para qué nos congregamos? No necesitamos, no ocupamos. Pero la realidad es que lo necesitamos y por eso venimos y por tanto, ¿adivina qué? Mira a tu derecha, mira a tu izquierda. ¿Ves a un pecador? ¿Ves a una pecadora? Sí. Si tú vienes y dices, pues es que ya no voy a Calvary porque es una bola de pecadores. Pues bienvenido. Hay espacio para otro. Una parte muy importante de ser confirmados es pertenecer a una iglesia. Si tú te preguntas, entonces, ¿qué debo de buscar en una iglesia? Hay 5 aspectos que yo te recomendaría, que yo te aconsejaría que busques en una iglesia para congregarte. El primero es sana doctrina, que se enseñe la palabra de Dios, que se enseñe lo que la Biblia dice.
Si tú vas a una iglesia en la que se da un versículo y todo lo demás no tiene nada que ver con el versículo y eso, opinión personal o filosofía o lo que tú quieras, sana doctrina. Ese sería mi primer consejo, que la Biblia se enseñe. Número 2, que te recomendaría al buscar una iglesia es crecimiento. Que sea un lugar donde te alimentes espiritualmente y donde puedas crecer espiritualmente. Un lugar donde puedas desarrollarte espiritualmente. Tercer punto que te daría es ser un discípulo. Un lugar en donde puedas ser un discípulo. Un lugar donde haya alguien por quien puedas ser pastoreado y discipulado. Una iglesia que te provea de eso, de cuidado, de pastoreo. Número 4, comunión y compañerismo. Una iglesia en donde pueda ser familia. Donde no sea ver puros rostros extraños cada domingo. Donde puedas crecer en compañerismo. Puedas crecer en familia. Y número 5, oración. Una iglesia que ora. Una iglesia que sea activa en la oración. Porque una iglesia que ora es una iglesia espiritualmente activa. Y estos son 5 tips, 5 consejos que te doy. Si te encuentras buscando una iglesia, estos 5 aspectos los considero importantes para que tú puedas crecer y para que tú puedas madurar sanamente en una iglesia. ¿Y de dónde los saqué? Hechos 2:42, el modelo de la iglesia, bíblicamente. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí vemos claramente la sana doctrina, el ser discipulados, vemos ahí el compañerismo, vemos ahí la oración. Ese es el modelo de la iglesia, de acuerdo a la Biblia. Lo que era la iglesia cuando empezó, cuando fue instituida. Y ese es el modelo de la iglesia que queremos ser, que anhelamos ser. Pero es importante tener un lugar donde puedas echar raíces. Versículo 23 dice, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y Frigia, confirmando a todos los discípulos. Aquí es el inicio del tercer viaje misionero. Dice aquí que salió recorriendo por orden la región de Galacia. Y su misión es clara. El objetivo de este tercer viaje misionero es muy claro. Me dice al final del versículo 23, confirmando a todos los discípulos. Qué importante es esta obra. Confirmar a los discípulos, confirmar a los creyentes. No solo se trata de predicar el evangelio. No solo se trata de pararme aquí y echar un sermón. Sino me habla de dar seguimiento a las personas. Me habla de cuidar a las personas. Se trata de cuidar a los creyentes. Se trata de canalizar a los creyentes con otros creyentes con los que puedan crecer también. Jesús no dijo, vayan por todo el mundo a dar sermones a las naciones, sino dijo, vayan y hagan discípulos. Y todo lo que hemos estado hablando es necesario. Conectar con la gente, hacer relaciones, dar seguimiento, dar consejo, cuidar al rebaño. Discipular no solamente es predicar. Discipular es amar a las personas e interesarte por las personas. Así que vemos aquí a un Pablo que inicia su tercer viaje misionero con este objetivo de confirmar a los discípulos, de ver cómo están, de orar por ellos, de darles ánimo, de darles consejo, a lo mejor de jalarles las orejas si se están portando mal o si están haciendo algo indebido. Pero esto es la gran comisión. La gran comisión no es dar un sermón, la gran comisión es amar a la gente.
llevarlos al Salvador y cuidarlos en ese proceso. Así que ese es el punto número 1, confirma. Es importante confirmar al creyente, dar seguimiento al creyente. Si evangelizas a alguien, provéele de una dirección de una iglesia para que pueda conectarse. O velo a visitar o estate pendiente de esa persona. No lo dejes nada más a la deriva, a su propia suerte. Ahora vamos a ir moviéndonos ya al punto número 2, que es sé instruido. Fíjate, versículos 24 y 25 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Aquí aparece un personaje muy importante para la iglesia primitiva, y este es Apolos. Es mencionado en algunas de las cartas de las epístolas de Pablo como un pastor, como un maestro. Y me gusta la manera en que aparece Apolos aquí por primera vez, la manera en que se describe, porque me dice que es un varón elocuente y es poderoso en las Escrituras, o sea, que tenía facilidad de palabra, era bueno hablando con las personas, y dice que era poderoso en las Escrituras. O sea, no solamente es ser bueno para hablar o tener un talento para hablar, sino es conocer esto, aprender de esto, predicar esto, las Escrituras. Y no nos equivoquemos, nos da aquí una descripción muy buena, muy excelente de Apolos, pero al mismo tiempo nos vamos a dar cuenta que es alguien de hecho bastante sencillo. No es una persona muy compleja. Vamos a aprender de este hombre, de hecho, los siguientes 3 principios del estudio. Se describe a Apolos como alguien de espíritu fervoroso, o sea que es una persona muy apasionada. Y dice que enseñaba diligentemente, o sea que él se tomaba en serio la enseñanza de la palabra de Dios, que no se lo tomaba a la ligera, que él estudiaba la palabra de Dios, que él buscaba dar una buena enseñanza. Pero el atributo sobre el cual quiero enfocarme de Apolos, que de hecho es el atributo que nos habla quizás un poco más de su contexto, me dice el versículo 25, había sido instruido en el camino del Señor. Si queremos ser como este Apolo, poderoso en las Escrituras, necesitamos ser instruidos primero. Es decir, que antes de ir y hacer discípulos, necesito ser discípulo. No puedo hacer discípulos si yo no soy discípulo. Necesito prepararme, necesito ser enseñado, necesito ser discipulado, porque no puedo dar algo que no tengo. Los discípulos de Jesús, antes de ir a ser discípulos, ellos mismos fueron discípulos, por eso les decimos los discípulos. Y estuvieron 3 años y medio con Jesús. Cuán importante es que seamos discipulados. Por eso te motivo que vengan los jueves de discipulado aquí en la iglesia. Ir más profundo en la palabra, madurar. O sea, ya no solamente lechita espiritual, agarrar carne espiritual, agarrar alimento sólido. El miércoles también vamos a tener el segundo taller de evangelismo, hablando acerca de la Gran Comisión. Ven a escuchar, ve más profundo en la palabra. No te conformes con conocer por encimita. Si queremos hacer discípulos, como Jesús nos pidió que hagamos discípulos, porque es nuestro trabajo, primero necesitamos ser discípulos. La palabra discípulo en griego significa aprendiz. Esta palabra me da la idea de seguir a alguien de cerca. De hecho, había un viejo dicho entre los judíos y decían, llénate del polvo de tu maestro. Y tú dices, fuchi, ¿cómo me voy a llenar del polvo? Pero me da la imagen de un aprendiz que va
tan pegado atrás de su maestro que cuando su maestro camina, el polvo que levanta se le pega. Y es una manera sencilla de decir: sé aprendiz. Sigue a tus pastores de cerca, sigue a tus líderes de cerca, sigue a tus consejeros de cerca. Lo mismo que hablábamos de una comunión, de un compañerismo, de una conexión. De esto se trata ser discípulos, se trata de ser familia. Hebreos capítulo 13, versículo 7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Llénate del polvo de tu maestro. Escucha la enseñanza de tu pastor. Si tienes dudas, si tienes preguntas, si tienes inquietudes, no te las quedes. Acércate, pregunta, sé pastoreado. Porque no puedo ir afuera a ser discípulo si yo primero no soy un discípulo en casa. Según de Timoteo capítulo 2, versículo 2, Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, lo que has aprendido cuando estuviste cerca de mí, en ese momento Timoteo ya va a hacerse cargo de la iglesia de Éfeso. Entonces Pablo le dice: lo que tú aprendiste cuando estabas conmigo, ahora ve y enséñaselo a otras personas también. Es el proceso del discipulado. Vengo, recibo de alguien y entonces voy y comparto lo que aprendí. Así que vemos a este Apolos, varón elocuente, varón poderoso en la palabra, dice: fue instruido, fue enseñado, fue un discípulo. Probablemente fue de hecho un discípulo de Juan el Bautista, porque me dice que lo que él predicaba era el bautismo de Juan. Es decir, tenía el mensaje, pero le faltaba como la segunda parte del mensaje. Porque Juan el Bautista lo que predicaba era el bautismo para el arrepentimiento y señalaba a Jesús como aquel que debían de seguir, al Mesías, ¿no? Pero faltaba esa otra mitad del Evangelio acerca de cómo ese Mesías murió y Dios lo levantó de los muertos, y que nosotros podemos también tener vida eterna con Él, porque venció la muerte. Así que el mensaje de Apolos era elocuente, era poderoso en la palabra, sin embargo incompleto. Y esto me lleva al tercer punto de la enseñanza. Si yo quiero hacer discípulos, necesito ser enseñable. El mensaje de Apolos está incompleto. Pero fíjate el versículo 26, ¿qué es lo que pasa? Dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte, le expusieron más exactamente el camino de Dios. O sea, Apolos está predicando, dice, con elocuencia, con poder en la palabra. Probablemente está habiendo un efecto en la multitud, está habiendo un efecto en las personas que escuchan. Y Aquila y Priscila se dan cuenta, el matrimonio del que hablábamos antes, que estaban en Efeso, encargados de la obra, y se dan cuenta: wow, este hombre tiene ese poder en la palabra, pero le falta la otra mitad del mensaje. Entonces lo agarran, se lo llevan aparte y dice que le explican lo que le faltaba. O sea, la otra mitad del mensaje, su mensaje que estaba incompleto. A pesar de que era poderoso en las escrituras, necesitaba tener el mensaje completo. Y créeme que el mensaje del evangelio no está completo si no lleva al punto de Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Si yo no llego a ese punto, mi mensaje está incompleto. Pero ya llegaremos a ese punto más adelante. Pero qué increíble es. Y lo que quiero enfocarme es: Apolos se deja enseñar. O sea, no, yo ya sé la palabra. O sea, yo ya sé predicar bien. O
sea, ¿por qué me vas a querer enseñar algo más si lo que hago está bien? No tienen esa actitud, sino al contrario. Escucha el consejo de estos hombres, bueno, de este matrimonio más bien. A pesar de que era elocuente, a pesar de que era poderoso en la palabra, apasionado y todo lo demás, se da un currículum bastante impresionante de Apolos, de hecho. Era lo suficientemente humilde para recibir la enseñanza de alguien más. No tienes idea del tesoro tan grande que es encontrar personas enseñables. Personas que vayan a escuchar un consejo y te vayan a hacer caso. Personas que les vayas a lo mejor a exhortar y escuchen la exhortación. Porque muchas veces el orgullo nos impide todo esto, nos impide ser enseñados, nos impide recibir consejo, nos impide recibir instrucciones. Y aquí, a pesar de que el mensaje de Apolos era bueno, necesitaba ser corregido, y entonces este matrimonio lo agarra, lo corrige, y él escucha, él hace caso. Muchas veces queremos predicar y enseñar y dirigir y esto y el otro, pero no somos capaces de recibir un consejo. No somos capaces de recibir una crítica. Entonces no estamos calificados para enseñar. Si yo no estoy dispuesto a recibir una crítica o un consejo, no tengo nada que hacer predicando o discipulando. Si tu anhelo es discipular, si tu anhelo es enseñar, predicar o servir en cualquier área, no hay mejor manera que siendo enseñable. Fíjate que dice 2 Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. ¿Hay contenciosos aquí? Sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Esas son las características que Pablo le da a Timoteo que busque en las personas que sirven en la iglesia. O sea, no estamos hablando de líderes, estamos hablando de siervos. Y dice, busca en tus siervos, Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, esto, que no sean contenciosos, sino que sean amables, que sean aptos para enseñar, que sean sufridos. Entonces vemos a este hombre Apolos, esta aptitud que todo creyente debe buscar, que es ser enseñable, recibir el consejo, recibir la enseñanza, recibir la exhortación. Si no soy enseñable, entonces no soy apto para enseñar. Y créeme que recibir el consejo y la corrección es para bien. El mensaje de Apolos ya era bueno, pero ahora que recibió la corrección, es muchísimo mejor. Fíjate, versículo 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Dice el versículo 27 que va aquí a ese lugar, Acaya, a compartir a los hermanos, y me dice al final que fue de gran provecho para ellos. O sea, que de verdad les ayudó. Que de verdad su predicación fue algo que les impactó. Y la realidad es que ser enseñables trae bendición. Recibir el consejo de alguien trae bendición. Recibir una corrección o una crítica trae muchísima bendición. Pero se necesita humildad. No solo es bueno para nosotros recibir la enseñanza o la corrección, sino es bueno para los que me rodean. Jesús nos dijo que aprendamos de Él, que es ¿qué? Manso y humilde de corazón, y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Créeme que la humildad y la mansedumbre se prueban de verdad cuando alguien viene a darte un consejo. Cuando alguien viene a corregirte. Si tú quieres saber qué tan humilde soy, qué tan manso soy, qué tan como Jesús soy, acuérdate de la última vez que alguien te aconsejó
o que alguien te corrigió. ¿Ya te acordaste? ¿Cómo reaccionaste? ¿Cuál fue tu reacción? Piénsalo. ¿Cómo lo tomaste? Ahí está tu humildómetro. Necesitamos la humildad para ser enseñables. De lo contrario, no soy apto para enseñar. Y ese fue el punto número 3. Sé enseñable. Ahora, el último punto, número 4, es bien importante. Sé fiel al mensaje. Versículo 28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. O sea, cuando me dice aquí que con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, o sea, me habla de que estaba argumentando con ellos, me habla de que estaba exponiendo el Evangelio. Pero ¿cuál era su enfoque? Su mensaje es: Jesús es el Cristo. O sea, no se puso a discutir sobre predestinación, no se puso a discutir sobre el libre albedrío, no se puso a discutir si sobre ídolos, sobre esto o sobre el otro. Jesús es el Cristo. Ese es el punto de su mensaje. Y cuán importante es que ese sea el punto de nuestro mensaje. Que seamos fieles a ese mensaje. Aquí me dice que el mensaje de Apolos es ese, Cristo. Jesús es el Cristo, o sea, Jesús murió por ti para perdonar tus pecados. La cruz de Cristo es el centro de la predicación. La semana pasada veíamos cómo Pablo le dice a los corintios: me propuse no saber otra cosa entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado, para que su fe no esté fundamentada en elocuencia o en sabiduría humanas, sino en el poder de Dios. El mensaje es Cristo crucificado por ti y por mí. El mensaje no cambia. Jesús dijo en Mateo 24:35: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El mensaje del Evangelio no cambia. El mensaje del Evangelio es sencillo. Jesucristo, el creador de todas las cosas, se hizo hombre, vivió la vida perfecta para morir por nosotros en una cruz y después ser levantado de entre los muertos al tercer día para darnos la seguridad de que podemos tener vida eterna juntamente con aquel que ya venció la muerte. Él es el único camino al Padre y Él es el único mediador. Según de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay más, no hay otro camino. ¿Quieres llegar a Dios? El único medio es Cristo. Todo aquel que le recibe y cree en su nombre tiene derecho de ser llamado hijo de Dios. Y este es el mensaje del Evangelio. Estas son las buenas noticias. Que Dios vino a darnos vida eterna y esta vida está en su Hijo. Y tenemos que ser fieles a este mensaje. La palabra de Dios es la misma. No puede ni debe ser cambiada. Gálatas capítulo 1, versículo 8, fíjate qué dice: pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. Pablo le dice a los gálatas, porque los gálatas estaban desviando, eran judaizantes, les dice: no, el mensaje no es la ley, el mensaje no son las obras, el mensaje no es la circuncisión, el mensaje no es otro, sino el evangelio, las buenas noticias de Jesucristo. Y si alguien predica algo diferente, quede bajo maldición. O sea, que sea maldita esa persona que predica un evangelio diferente. Deuteronomio 4:2 dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella,
para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. O sea, no puedo añadirle, no puedo quitarle nada. No puedo agregarle algo para que sea más interesante, ni tampoco puedo quitarle algo para que sea menos confrontadora. Porque esos son dos errores que se cometen. A veces, como que este está muy subido de tono. Lo voy a adornar un poquito para que no se ofendan las personas. No, la palabra es la palabra y se predica de la manera que se predica. Y lo mismo pasa del lado contrario, ¿no? Buscar añadir cosas a la palabra para hacerlas más interesantes. Apocalipsis 22, 18 y 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Qué tan importante es ser fieles al mensaje? El Evangelio. Así como Pablo les dijo a los corintios: no quiero saber nada y no quiero predicar nada más Jesucristo y este crucificado. Todo el mensaje habla de Cristo. Los que han estado en los miércoles en el libro de Hechos, ¿de qué hablamos cada miércoles? ¿De Moisés? ¿De la ley? No. Cristo reflejado en la ley, Cristo reflejado en Moisés. El mensaje que encontramos al final de cada cosa, aún en el Antiguo Testamento, es Jesucristo y su obra por nosotros. Y esto tiene que ser enseñado domingo a domingo, y tiene que ser enseñado miércoles a miércoles, y discipulado a discipulado. No voy a predicar nada más, no voy a predicar ideologías, no voy a predicar opiniones, no voy a predicar filosofías, voy a predicar a Jesucristo, porque me dice Romanos capítulo 1 que esto es el Evangelio y que esto es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y si tengo algo más que enseñar, que no es el Evangelio de Cristo, entonces más me vale no hablar ni decir ni una sola palabra. Porque yo no puedo fundar la fe de aquellos que me oyen en filosofías o en elocuencia o en fábulas. Seamos fieles a la predicación de Cristo. No necesito agregarle nada más al Evangelio para que sea más poderoso o para que sea más elocuente, para que sea más efectivo. No hay nada que yo le pueda agregar a la palabra de Dios. Es viva y eficaz. Y predicada sencillamente, de manera entendible, es más que suficiente y es poderosa para transformar la vida de las personas, nuestras propias vidas. Así que seamos fieles a la predicación de Cristo y cuidémonos de qué clase de predicación estoy recibiendo. ¿Qué clase de evangelio estoy escuchando? El mensaje es Cristo. Así que, concluyendo, hemos visto 4 principios que son muy importantes para ser discípulos. Vimos confirmar. Hacer discípulos es hacer conexiones, es dar seguimiento al creyente, es amar a las personas. Y mi primer lugar para confirmar, el primer lugar en donde empieza la gran comisión, es ¿dónde? En mi casa. Afirmando a mi esposa, afirmando a mis hijos. Número 2, vimos ser instruidos. Qué importante es, si quiero ir a ser discípulos, necesito yo ser un discípulo primero. Vimos también ser enseñables. Si no estoy dispuesto a aprender, tampoco estoy preparado entonces para enseñar.
Y por último, ser fiel al mensaje. La palabra de Dios no cambia, es la misma. La sencillez del Evangelio de Cristo tiene poder. No necesita ser agregado ni ser quitado absolutamente nada. Y aquí inicia el tercer viaje misionero de Pablo. Cerramos ya el capítulo 18. Capítulo 19 vienen retos, viene Pablo en Éfeso. Muchas aventuras más, muchos problemas más. Y a pesar de que este es el último viaje misionero, como lo estamos viendo, este es el último chance que Pablo tiene de ir a visitar a las iglesias antes de que lo encierren, antes de que lo capturen. Tiene muchísimo todavía por delante. Muchísima enseñanza, muchísimo por andar. Así que vamos a ir viendo en los siguientes capítulos su último viaje misionero, el momento en el que lo capturan, todo ese proceso se defiende aquí, se defiende acá y predica allá y que con emperador fulanito y todo eso, viene todo ese proceso, Pablo ya acercándose en los últimos años de su vida. Así que vamos a orar ya para cerrar el estudio.